Mi nombre es Hannah Troutman y tenía 29 años cuando mi vida se hizo pedazos en 7 palabras. Eran poco más de las 10 de la noche. Estaba sentada al borde de nuestra cama, esa que Artur y yo habíamos pasado un sábado entero montando juntos. Mi teléfono se iluminó y ahí estaba: ya no estoy enamorado de ti. Ni una llamada. Ni un tenemos que hablar. Solo un mensaje tan frío y clínico como el bisturí de un cirujano. Se sintió como un disparo al corazón. Lo miré una vez, 2 veces. Mis pulgares flotaban sobre el teclado, ansiosos por enviar un centenar de respuestas furiosas y desesperadas. Pero la verdad era simple. Su mensaje no era una invitación a una discusión, era un veredicto. Así que le respondí: gracias por el aviso. Luego, puse mi teléfono en modo avión y lo dejé en la mesita de noche. El silencio en el apartamento se volvió insoportable. El único sonido era el zumbido del refrigerador en la cocina, indiferente al hecho de que mi mundo acababa de fracturarse. Curiosamente, no sentí rabia. Todavía no. Lo que sentí fue una frialdad distante, como si estuviera viendo mi propia vida desde fuera. Una extraña claridad me invadió. Ya no se trataba de construir un futuro. Se trataba de desmantelar uno con el menor daño colateral posible. A la mañana siguiente, no me lancé a la acción. Preparé café, me senté en el balcón y observé cómo la ciudad despertaba. Mis manos temblaban alrededor de la taza, pero mi mente repetía la misma frase: primero, evaluación de daños. Así que abrí mi portátil y creé una hoja de cálculo. Título: Proyecto Desvinculación. Hice una lista de todo lo compartido: cuentas bancarias, depósitos, proveedores para la boda que se suponía que tendría lugar en 3 meses. Y con cada entrada, mi estómago se hundía más. El lugar de la celebración: depósito de $15.000, no reembolsable. El servicio de catering: un hombre amable llamado Sr. Henderson, que aceptó devolver la mitad, un pequeño consuelo. El fotógrafo: despiadado. Mi tiempo está reservado. El depósito no es negociable. El florista: apenado, pero firme. Demasiado cerca de la fecha. Al final de la semana, la pérdida total ascendía a poco más de $28.000. Mi dinero. Yo había insistido en pagarlo todo, un gesto de amor, seguridad, compañerismo. Ahora, se sentía como el remate de una broma cruel. Empaqué mis cosas: primero la ropa, los libros, el equipo de trabajo. Me llevó 2 días. Las pertenencias de Artur las dejé intactas. La venganza no me interesaba, cerrar el capítulo, sí. El anillo de compromiso, un diseño personalizado que había pensado que simbolizaba el para siempre, lo llevé a un joyero. Me ofreció alrededor del 30% de lo que pagué. Lo deslicé sobre el mostrador sin decir una palabra. El dinero no era lo importante, borrar el símbolo, sí. El vestido fue más difícil. Un vestido de $7.000 colgado en nuestro armario como un fantasma del futuro. Le tomé fotos, primeros planos del encaje, del brillo de la tela, y lo publiqué en un sitio de reventa de bodas. Título: Vestido personalizado, nunca usado. El prometido cambió de opinión. Quizás se vendería, quizás no, pero al menos ya no estaba ahí colgado, atormentándome. Y finalmente, el apartamento. Nuestro contrato de arrendamiento tenía una considerable penalización por rescisión. Cuando llamé al propietario, no se anduvo con rodeos. Encuentra a alguien que se haga cargo de inmediato y te la perdonaré. De lo contrario, tendrás que pagar. Así que comenzó la búsqueda de un nuevo inquilino. Y mientras tanto, el silencio de Artur se extendía como una soga, hasta que empezaron los mensajes. ¿Podemos hablar? Estás siendo muy dramática. Mis padres están preocupados. No empeores las cosas. Su absoluto sentido de merecimiento fue lo único lo suficientemente afilado como para atravesar mi apatía. Él había detonado nuestra vida juntos y, sin embargo, de alguna manera, la dramática era yo. Guardé cada mensaje en una carpeta marcada como Artur. Algo me decía que podría necesitar pruebas más tarde. Y entonces, justo cuando intentaba mantener unidos los pedazos de mi vida, sonó el teléfono. Su padre, Víctor. Hannah, cariño.
Su voz rezumaba una falsa preocupación. Sé que Arthur puede ser impulsivo, pero ustedes dos necesitan hablar sobre esto. Una mujer de verdad no huye de unos pequeños nervios prematrimoniales. Terminé la llamada sin decir una palabra. Mis manos temblaban, pero ya no de tristeza. Por primera vez desde ese mensaje de 7 palabras, sentí la más leve chispa de algo más. No era dolor, no era amor. Era ira. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el mensaje de Arthur solo había sido el primer disparo. La verdadera batalla apenas comenzaba. Lo primero que vendí no fue el vestido. Tampoco fue el anillo. Fue la idea de nosotros. Cada objeto que tocaba en ese apartamento era la prueba de una promesa que Arthur ya había roto. El anillo de compromiso fue bastante fácil. Metal frío empeñado por una fracción de su valor. El vestido fue más difícil, pero al menos podría servir al sueño de otra persona. Pero el apartamento, esa era la verdadera ancla. Pasé 3 días entrevistando a posibles inquilinos, una pareja de estudiantes, un joven profesional con ojos grandes que claramente no podía pagar el alquiler. Finalmente, los encontré, Mark y Sarah, recién casados, ansiosos y aliviados de encontrar un lugar listo para mudarse. Firmaron en una semana. El alivio que sentí fue casi físico, como abrir un puño que no me había dado cuenta de que mantenía cerrado. Fue entonces cuando el tono de los mensajes de Arthur cambió. No puedes simplemente excluirme, Hannah. Necesitamos cerrar esto. No seas tan fría. Mi padre dice que estás manejando esto muy mal. Cada palabra goteaba con la misma arrogancia impresionante, como si yo hubiera roto el compromiso. Como si yo lo hubiera humillado frente a ambas familias. Una noche, incluso intentó usar el humor. Todavía tienes mi sudadera azul. Quédatela. Te queda mejor a ti. No respondí. Ni a él. Ni a nada de eso. Simplemente arrastré cada mensaje a la carpeta a Arthur y lo archivé como evidencia en un juicio que aún no había comenzado. Luego vino la llamada de Víctor de nuevo. Su voz era más firme esta vez, menos miel y más acero. Hannah, basta de estas tonterías. Nos has avergonzado lo suficiente. Arthur cometió un error. Lo admite. Una mujer de verdad perdona los nervios prematrimoniales. ¿Quieres ser recordada como una vengativa? ¿Es esa la reputación que buscas? La audacia casi me hizo reír. Casi. En lugar de eso, no dije nada, solo silencio. Dejé que escuchara el vacío. Y luego colgué. Esa noche, sentada en el colchón desnudo, con nuestra cama ya desmontada y embalada, miré las luces de la ciudad y me susurré a mí misma, yo no soy la que debería estar avergonzada. El desmantelamiento no fue solo físico. Fue emocional. Cada corte que hacía, cancelando un depósito, empacando una caja, publicando un artículo en línea, era yo cortando otro lazo. Pero cuanto más me alejaba, más intentaba Arthur atraerme de nuevo. Empezó con súplicas, tenemos que hablar. No nos hagas esto. Luego, culpa, mi madre no puede dormir. Le debes una explicación a nuestras familias. Y finalmente, ira, así no es como un adulto maduro maneja las cosas. Estás actuando de manera irracional. La ironía de ser llamada irracional por un hombre que terminó nuestro compromiso con un solo mensaje de texto no pasó desapercibida para mí. Aún así, lo ignoré. Me concentré en la logística. Uno por uno, los hilos que me ataban a Arthur fueron cortados. Pero entonces, justo cuando estaba volviendo a respirar, llegó un nuevo hilo. Esta vez, no de Arthur, sino de su padre. Víctor me dejó un mensaje de voz esa noche. Su tono era agudo, casi venenoso. No puedes huir de la responsabilidad, Hannah. Dejaste a Arthur en un lío, sin hogar, sin apoyo. Si crees que puedes simplemente marcharte, estás equivocada. Llevaremos esto por la vía legal si es necesario. Le debes. Recuérdalo. Lo reproduje 2 veces, apretando la mandíbula cada vez más. Y en ese momento, me di cuenta de que la traición de Arthur no se trataba solo de un corazón roto. Se trataba de poder, control, propiedad, y su familia no iba a dejarme ir sin luchar. El desmantelamiento de mi vida acababa de llegar a su segunda fase.
Y sospechaba que el siguiente golpe no vendría a través de un texto. Vendría golpeando a mi puerta. Fue un sábado por la tarde cuando llamaron a la puerta. No en mi apartamento, sino en la casa de mi hermano Roger, donde me había estado quedando hasta que se resolviera el contrato de arrendamiento. La voz de Roger se escuchó a través del teléfono cuando me llamó, baja y cortante. Hannah, tienes que venir aquí ahora. Están afuera. La sangre se me heló. ¿Ellos? Para cuando llegué a su casa, tenía el estómago hecho un nudo. Y allí estaban, Arthur y su padre, Víctor, parados en la acera como si fueran los dueños del lugar. Roger estaba en la puerta, con los brazos cruzados, bloqueándoles el paso. En el segundo en que Arthur me vio, su expresión cambió, ojos húmedos, hombros caídos, haciéndose la víctima. Hannah, dijo, con la voz quebrada al pronunciar mi nombre. Tu hermano no nos deja entrar. Me mantuve firme al final del camino de entrada. Porque no fueron invitados. Víctor dio un paso adelante, con la mandíbula apretada, su voz resonando con una indignación ensayada. Esto es espantoso, Hannah. Has humillado a nuestra familia. Un error impulsivo y estás dispuesta a destruirlo todo. ¿Sabes lo que la gente está diciendo de ti? ¿Qué has perdido la cabeza? Mi risa salió brutal, vacía. Terminar un compromiso con un mensaje de texto a medianoche no es un error. Es una decisión. Oh, el error fue que te pillaron, Arthur. Por un instante, solo un instante, lo vi. Culp. Un destello de algo crudo en los ojos de Arthur antes de que se endureciera en indignación. ¿Qué se supone que significa eso?, espetó, demasiado rápido. No tenía pruebas. Todavía no. Solo la certeza visceral de que ya no estoy enamorado de ti no era toda la historia. Pero con pruebas o sin ellas, el resultado era el mismo. Significa que hemos terminado, dije rotundamente. El rostro de Víctor se puso carmesí. Cometió un error y estás echando a perder toda su vida. ¿Tienes idea de lo que esto le hará a la reputación de nuestra familia? Ahí estaba de nuevo, la palabra reputación. No se trataba de las decisiones de Arturo o de mi dolor. Se trataba de las apariencias, de salvar las apariencias. La voz de Artur se convirtió en un quejido. Desesperado ahora. No puedo permitirme un lugar nuevo por mi cuenta ahora mismo, Hannah, y no puedo mover todo yo solo. Tienes que ayudarme. Negué con la cabeza, el corazón martilleando, pero la voz firme. No, Artur. No tengo que hacerlo. Eres un adulto. Esta es la consecuencia directa de tu elección. Me giré hacia la puerta, pero la voz de Víctor me alcanzó como un latigazo. Hablaremos con nuestro abogado. No puedes simplemente abandonarlo así. La amenaza era tan absurda que casi me reí. Casi. Pero en lugar de eso, entré, cerré la puerta y dejé que el silencio se tragara sus gritos. Se quedaron afuera otros 10 minutos, sus sombras moviéndose a través de las cortinas, antes de irse finalmente. Al día siguiente, contraté a una empresa de mudanzas para empacar el resto de las pertenencias de Artur. Incluso pagué el primer mes de un almacén y envié la llave a la oficina de Víctor por correo certificado. Limpio, decisivo. Pensé que ese sería el final. Pero los finales, estaba aprendiendo, rara vez llegan cuando los esperas. Porque justo cuando creía que había cortado el último lazo, apareció la prima de Artur, Lie. Y con ella, la pesadilla adquirió un filo nuevo y más agudo. La llamada llegó la mañana después de que finalmente me había permitido respirar. Hola, Hannah. Soy Mark, el nuevo inquilino. Tenemos un problema. El tono de su voz me lo dijo todo antes de que siquiera lo explicara. Hay alguien en el apartamento. Dice que vive aquí. Se me cayó el alma a los pies. ¿Cuál es su nombre? Él dudó. Lie. Dice que es la prima de Artur. Cerré los ojos. Solo el nombre fue suficiente para que mi pulso se disparara. Lie, la prima de Artur, la eterna ocupa de sofás de la familia, la que nunca tenía un lugar propio pero siempre tenía una excusa. Todo encajó de golpe. Las cajas intactas. La forma en que Artur había demorado en sacar sus cosas.
No se había mudado en absoluto. Había metido a Lie. Colgué con Mark, con las manos temblando, y llamé a mi abogada, Sara. Escuchó en silencio, luego soltó un lento silbido. Oh, no lo hizo, murmuró Sara. Eso es un subarriendo ilegal, Hannah. Y lo que es peor, si Lie vive allí, ha establecido su residencia. La policía no intervendrá sin una orden judicial. Tendrás que iniciar un desalojo formal. Se sentía surrealista, como caer en una trampa que ni siquiera sabía que estaba preparada. Lie se negó a abrirle la puerta al oficial de justicia. Se necesitaron 3 intentos antes de que la notificación pudiera siquiera ser colocada y certificada como entregada. Los días se convirtieron en semanas mientras Mark y Sara, la joven pareja que había confiado en mí, estaban atrapados pagando el alquiler de un lugar en el que no podían vivir. Yo cubrí sus gastos de hotel. Mi sentido de la responsabilidad no me permitía hacer otra cosa, pero cada factura era como un nuevo corte, desangrándome. La cobardía de Arthur me estaba costando miles de dólares, de nuevo. Y luego llegaron los correos electrónicos. Víctor escribió primero, sus palabras goteando indignación justiciera. He oído que estás tratando de desalojar a mi sobrina, que solo está protegiendo las pertenencias de Arthur. Tu acoso a nuestra familia ha ido demasiado lejos. Nuestro abogado nos ha informado de que tenemos un caso sólido contra ti por los daños emocionales y financieros infligidos a Arthur. Casi se me cae el portátil de la risa. ¿Daños emocionales de un hombre que terminó un compromiso por mensaje de texto? Pero el consejo de Sara fue firme. No respondas. Cada mensaje que te envían es una prueba. Deja que se hundan solos. Así que me mantuve en silencio. Y el silencio me hizo peligrosa. Porque mientras ellos maquinaban, Sara investigaba más a fondo. Una tarde llamó, su voz encendida por la emoción del descubrimiento. Hannah, querrás ver esto. Las redes sociales de Lie. Ha estado presumiendo de su nuevo apartamento. Incluso publicó capturas de pantalla de un intercambio de mensajes con Arthur. Él aceptó dejarla quedarse allí por $500. En efectivo, al mes, por debajo de la mesa. Manténlo en secreto, sus palabras. Mi pecho se encendió, la furia pulsando en oleadas. Arthur no solo me había abandonado. Se estaba beneficiando de mi dolor. Alquilando un apartamento al que ya ni siquiera tenía derecho legal. Guardé las capturas de pantalla, cada publicación, cada palabra. Pruebas. Y por primera vez en semanas, el miedo en mi estómago dio paso a algo más agudo. Determinación. Arthur pensó que me había atrapado en su desastre. Pero todo lo que había hecho fue darme la soga para ahorcarlo. Solía pensar que el desamor era el peor dolor que una persona podía soportar. Estaba equivocada. El desamor es agudo, rápido, te abre de un solo golpe limpio. Lo que Arthur y su familia me estaban haciendo ahora era un lento desgaste. 1000 cortes de papel que me desangraban. Cada día era un nuevo correo electrónico, una nueva exigencia. El tono de Víctor pasó de condescendiente a abiertamente hostil. Arthur merece asistencia financiera mientras busca un nuevo lugar. Lo dejaste sin nada. Si te niegas, nos veremos en los tribunales. Luego otro. Cesa tu acoso a Lie. Ella está salvaguardando las cosas de Arthur. Tus acciones ilegales están causando un inmenso estrés a nuestra familia. Los leí una vez. Los guardé en la carpeta etiquetada Arthur y Víctor. Y los dejé pudrirse allí como fruta estropeada. Mientras tanto, Lie se atrincheraba más en mi apartamento. Ignoró la orden de desalojo. Ignoró los seguimientos. Publicó en línea sobre cómo su nueva casera era una informal y cómo había conseguido la mejor oferta de la ciudad. Quería gritar, irrumpir en el apartamento y sacarla a rastras. Pero las palabras de Sara resonaban como un mantra. No los contactes. No les des la munición que quieren. Esto es ahora un asunto legal. Así que me mordí la lengua y en su lugar firmé cheques para el hotel de Mark y Sara, para los honorarios legales de Sara, para los costos de presentación judicial. Cada dólar se sentía como una piedra apilada sobre mi pecho. Pero entonces Sara llamó una noche, su tono agudo con un triunfo contenido. Hannah, los tenemos.
Había encontrado las publicaciones privadas de Lie, fotos del apartamento, leyendas presumiendo de pagar solo $500 al mes, y el remate, una captura de pantalla del mensaje de Arthur: quédate todo el tiempo que quieras. Solo manténlo en secreto. Las palabras me golpearon como un puñetazo. La confirmación de lo que había sospechado todo el tiempo. Esto no era incompetencia. Era colusión. La voz de Sara atravesó mi rabia. Esto es fraude de alquiler, Hannah. No tenía ningún derecho legal a subarrendar. Se han hundido solos. Por primera vez en semanas, exhalé sin que me doliera el pecho. Pruebas. Pruebas duras e innegables. Pero el alivio no borró el agotamiento. Las noches se alargaban, llenas de pensamientos susurrados que me arañaban en la oscuridad. Lo amaste una vez. Construiste un futuro con él. ¿Cómo llegó a esto? ¿Cómo el hombre que una vez prometió el para siempre se convirtió en el hombre que conspiraba para desangrarte? A veces, cuando cerraba los ojos, todavía lo veía como era, riendo conmigo por unos panqueques quemados, tomándome de la mano en paseos tardíos, susurrando planes para la vida que nunca viviríamos. Y luego volvía a ver el mensaje. 7 palabras que me redujeron de compañera a problema. Quería odiarlo. Dios, quería que fuera así de simple. Pero lo que sentía era peor, un duelo enredado con furia. Una historia de amor que se había agriado hasta convertirse en una guerra. La fecha del juicio se cernía, arrastrándome cada día más cerca. No podía dejar de repasar cómo iría, qué diría Arthur, de qué me acusaría Víctor, qué alegaría Lie. Pero debajo de todo el miedo y la fatiga, una tranquila determinación se había asentado dentro de mí. Pensaron que podían aplastarme con su sentido de merecimiento y amenazas. Pensaron que el silencio significaba debilidad. Pero no me estaba rompiendo. Me estaba fortaleciendo. Y pronto, en una sala de tribunal bajo duras luces fluorescentes, todas sus artimañas serían sacadas a la luz. El laberinto casi había terminado. Y al final, esperaba una rendición de cuentas. El juzgado olía ligeramente a desinfectante y café rancio. Mis palmas estaban húmedas contra la carpeta manila que Sara me había indicado que llevara. Dentro de ella, meses de correos electrónicos, facturas, cartas certificadas, lo más condenatorio de todo, las capturas de pantalla del acuerdo de Arthur con Lie. Cuando entramos en la sala, Lie ya estaba allí, encorvada en su silla como una adolescente malhumorada. Arthur estaba sentado detrás de ella, rígido, evitando mi mirada. Víctor estaba a su lado, murmurando furiosamente en voz baja como un entrenador animando a su jugador estrella. Por un momento, casi no reconocí a Arthur. Sus rasgos, antes suaves, eran duros y defensivos. El hombre con el que una vez imaginé envejecer parecía un extraño atrapado en una mentira. La jueza entró. Todos nos pusimos de pie. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Sara habló primero, tranquila, precisa. Expuso los hechos como cuentas en un hilo, el contrato de arrendamiento válido con Mark y Sara, la orden de desalojo debidamente entregada, las facturas del hotel que yo había estado cubriendo, la evidencia de las publicaciones de Lie en las redes sociales. Finalmente, levantó la copia certificada de la conversación de texto de Arthur con Lie. Quédate todo el tiempo que quieras. Solo manténlo en secreto. Las palabras resonaron en la silenciosa sala del tribunal como un disparo. Los ojos de la jueza se alzaron, afilados como el cristal. Señor Arlo, se dirigió directamente a Arthur. ¿Autorizó usted o no a su prima a vivir en este apartamento después de que su contrato de arrendamiento fuera rescindido? La boca de Arthur se abrió y se cerró. ¿Tartamudeó? Yo solo intentaba ayudarla. Cometiendo fraude, intervino Sara suavemente. El silencio que siguió fue devastador. Los ojos de Lie se desviaron hacia Arthur, la traición parpadeando en su rostro. La mandíbula de Víctor se apretó tanto que pensé que sus dientes podrían romperse. La voz de la jueza bajó a una suavidad peligrosa. Este tribunal considera que la señora Troutman actuó dentro de sus derechos como la inquilina legal. Se concede el desalojo por retención ilícita, con efecto inmediato. Lie Arlo debe desalojar las instalaciones. Lie soltó un nuque, ahogado, pero el martillo ya había caído. Y además, continuó la jueza,
dados los gastos documentados incurridos por la señora Troutman, las facturas del hotel, los honorarios de abogados y los costos judiciales, el tribunal ordena a Arthur Arlo que le reembolse la totalidad. La cifra que Sara había calculado era incluso más alta que los depósitos de la boda que había perdido. Se me cortó la respiración. Fue igual de frío y cortante. Al otro lado del pasillo, el rostro de Arthur se desmoronó, no con arrepentimiento, sino con resentimiento. Su mirada me atravesó como si yo lo hubiera traicionado, como si sus mentiras y artimañas no fueran la razón por la que estábamos en esa sala. Víctor le murmuró algo, acompañándolo hacia la salida, su derrota arrastrándose como humo. Lie lo siguió, con los brazos cruzados, la furia escrita en su rostro. Y entonces se fueron. Me senté muy quieta, con las manos cruzadas en mi regazo. Había imaginado que este momento se sentiría como un triunfo, un gran triunfo de reivindicación. En cambio, se sintió silencioso, pesado. Ganar no trajo alegría. Trajo liberación. Cuando Sara me tocó el hombro y susurró, «Lo lograste», me di cuenta de que mis manos ya no temblaban. Por primera vez en meses, estaba firme. Al salir del juzgado hacia la luz del sol, pensé en las 7 palabras que habían destrozado mi vida. Ya no estoy enamorado de ti. Por primera vez, no dolían. Sonaban irrelevantes, porque lo que Arthur sintiera o afirmara no sentir ya no tenía poder sobre mí. Después del juicio, esperaba que mi vida volviera a encajar como un hueso que se recoloca después de una fractura. Pero la curación no es instantánea. Es lenta, tierna y, a veces, dolorosamente silenciosa. Me mudé a un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, más pequeño, más sencillo. Vendí la mayoría de los muebles que había puesto en el almacén, reacia a arrastrar restos de mi antigua vida a esta nueva. Cada rincón vacío era un recordatorio de que estaba empezando de cero. Y por primera vez, eso no me asustaba. Roger, mi hermano, mi ancla, me llevó a un viaje de fin de semana a las montañas. Hicimos senderismo hasta que nos ardieron los pulmones, bebimos vino barato bajo las estrellas y nos sentamos en un silencio que se sentía sagrado. La última noche, me dio un codazo y dijo, «Te ves más ligera, Hannah», como si finalmente hubiera soltado algo. Quizás lo había hecho. Las semanas se convirtieron en meses. Mi vida adquirió un nuevo ritmo, trabajo, soledad, tardes en las que el silencio no se sentía como un castigo, sino como paz. Dejé de revisar mi carpeta Arthur. Dejé de esperar disculpas que nunca llegarían. Entonces, una mañana, recibí el correo electrónico. «Felicidades, tu artículo se ha vendido». El vestido. Después de casi 5 meses, alguien lo había comprado. Una semana después, llegó una carta a mi nueva dirección. Una tarjeta escrita a mano, del tipo que la gente rara vez envía ya. El remitente decía, «Amanda». Dentro había una fotografía, una mujer radiante con el mismo vestido que yo había elegido una vez, de pie en una playa con su esposo, la risa atrapada en el viento. Sus palabras eran simples. «Hannah, no conozco la historia detrás de este vestido, solo que estaba destinado a un futuro que no sucedió. Quería que vieras el futuro que encontró. Gracias». Me quedé allí, mirando la foto hasta que mi visión se nubló. Ese vestido una vez había simbolizado traición, pérdida, humillación. Ahora simbolizaba alegría, para otra persona, sí, pero alegría al fin y al cabo. Y me di cuenta de algo mientras trazaba el contorno de la sonrisa de Amanda con mi pulgar. La traición de Arthur me había moldeado, pero no me definía. Yo había elegido una y otra vez no ser maliciosa, sino metódica, no destruir, sino reconstruir. Sus acciones, su cobardía, el veneno de Víctor, eran capítulos, pero no el libro. El capítulo final, el que estaba escribiendo ahora, me pertenecía por completo a mí.